Vi que él estaba parado detrás de mí. No me di cuenta cuando entró y quedé completamente sorprendido de verlo aquí ahora. De todos los tiempos, honestamente, creí que realmente estaba muerto. Su repentina aparición me dejó sin palabras. Fue realmente un mal momento porque acabo de subir al podio para pronunciar un panegírico para mi esposo. Yacía en el ataúd frente a mí como la última vez que lo vi hace 30 años, mariposas revoloteaban en mi estómago, contuve el aliento y mi corazón dio un vuelco, tal vez mi mirada intensa y mi silencio. Despertó curiosidad porque la mayoría de la gente se volvió para descubrir dónde estaba mirando. Esto solo alimentó más interés. Entre la multitud reunida para el funeral solo mi hermana menor Elaine sabía quién la estaba mirando. Me di cuenta de que ella no lo reconocía. Yo sí. Allí estaba, de ninguna manera no lo reconocería. Él simplemente me miró fijamente y luego sus labios se estiraron en una sonrisa, asintió con la cabeza y luego se giró. Salió de la funeraria como la esposa de Jim durante los últimos 20 años. Se suponía que debía hablar. Estaba tan sacudido porque comencé a hablar olvidándome por completo de mi discurso preparado. Divagué sobre cómo Jim me consoló cuando pasé por un momento muy difícil en mi vida. Por supuesto, olvidé mencionar la causa. Hablé más tonterías. El amoroso esposo y la crianza de nuestros hijos. 2 niños. Hablé sobre el maravilloso amor que retratamos falsamente. Hablé sobre este perdedor alcohólico y poco ambicioso como se hace en los funerales. Naturalmente omití todo eso, incluso lloré. Fue fácil para mí. Nadie sospechó siquiera que estaba llorando, no por Jim. Lloré porque lo vi. Desempeñé papel perfectamente en el cementerio. Yo era la viuda afligida que acababa de perder al amor de su vida. La verdad es que ese fue el caso. Simplemente no era Jim. En realidad me sentí aliviada de que finalmente dejé esta vida y quedé libre de él. Lamentablemente no sabía que era un completo fraude hasta que era demasiado tarde. Había estado casada con él durante un par de años y criando a nuestros 2 hijos. Mayeri tenía 5 años cuando nos casamos. Se casó, adoptó su kit y llegó poco después de nuestra boda. Lo hice porque no iba a criar a mis hijos sola y no tenía otra opción. Finalmente todo terminó. El de Jim fue bajado a la tumba. Tiré flores y un puñado. La suciedad en mis hijos me ayudó a alejarme de la tumba hacia el auto que esperaba. Accidentalmente miré a la derecha y vi que él estaba allí. Estaba a unos cientos de pies de mí, apoyado contra un árbol. Mi parada repentina sorprendió a mis guardia. Tropecé mientras seguían moviéndose y me empujaron hacia adelante. Recuperando el equilibrio miré de nuevo y lo vi salir de Bobby. Grité, me giré y traté de correr. Los tacones altos en el césped no contribuyeron a correr. Bobby, por favor, Bobby, detente, por favor. Regresa, grité tratando de correr. No miró hacia atrás una vez que caminando. Mamá Mayeri gritó tratando de detenerme. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es esta persona? Por favor, tienes que detenerlo. Necesito hablar con él. No puedo dejarlo ir otra vez. ¿Qué son? ¿Estás hablando de mamá? ¿Quién es él y qué quieres decir con no dejarlo ir otra vez? Mayeri preguntó que ya era demasiado tarde. Sentí mis rodillas al verlo subir a la camioneta y alejarse. Sentí que mi corazón explotaba cuando lo perdí de nuevo. Él no estaba muerto. Estaba vivo. No tenía sentido si estaba vivo, dónde había estado y por qué nunca volvió a casa. Lo lloré. Me sentí devastado cuando desapareció. Ahora me sentí devastado de nuevo por su repentina reaparición. Fue hace años. Más o menos unos meses. Se suponía que mi maravilloso esposo Bobby regresaría de su viaje de negocios esta noche. Tenía noticias fantásticas para él y estaba preparando su cena favorita para celebrar. Incluso una botella de Merlot lo estaba esperando. Tenía el tiempo reducido a un ciencia. Se suponía que estaría en casa exactamente a las de la tarde. Tendría tiempo de subir, tomar una ducha y cambiarse antes de la cena. Planeaba compartir la maravillosa noticia durante la cena y luego celebraríamos la mayor parte de la noche. Que incluso preparé algo especial. Queda para más tarde. 6:30. 30 iban y venían. Tal vez el tráfico era peor de lo habitual. 7:0. Vez hubo un accidente en la carretera causando retrasos. 7:30. Estaba empezando a preocuparme. 8:0. ¿Podría Bobby haber tenido un accidente antes de la medianoche? Estaba en completo pánico. A la 1,
por la mañana comencé a marcar su busca. Él no tenía un teléfono móvil en ese momento, tal vez si estuviera en el hospital alguien. Notado que sonaba su busca y me habría llamado a la mañana siguiente a las 8:00, llamé a su oficina. Nadie lo había visto ni había oído nada sobre él. Me comuniqué con la policía y les dije que estaba preocupado porque anoche no había regresado a casa, no tenían información y no se reportaron accidentes anoche. ¿Qué esperar? Hasta el día siguiente para presentar un informe de persona desaparecida. Pasé el día llamando a todos sus amigos y conocidos que conocía. A Bobby no le quedaba familia. Era hijo único y sus padres habían muerto hace un par de años. Nadie sabía nada. Llamé. Mi hermana menor estaba en pánico, así que ella. A consolarme seguí tratando de comunicarme con Bobby. Temprano al día siguiente estaba en la estación de policía presentando un reporte de persona desaparecida. No me gustaron muchas de las preguntas que hicieron, insinuaron que Bobby podría estar engañándome y simplemente se detuvo en la casa de su amante. Sabía que Bobby nunca me engañaría durante las próximas. Estuve en agonía. Mi hermana se quedó conmigo y trató de mantenerme lo más calmado posible. Demasiado estrés sería perjudicial para mí. El niño creciendo dentro de mí era la noticia que le iba a decir a mi amado esposo que se convertiría en padre. Habíamos estado planeando e intentando durante algún tiempo y finalmente sucedió. Lo único me dijeron fue que encontraron el auto abandonado de Bobby en un centro comercial a 2 pueblos de distancia. No había otras pistas. Dentro de un mes tenía serios problemas financieros, no estaba trabajando y el salario de Bobby ya no llegaba. En su empresa lo habían despedido por no presentarse. Usé los ahorros que teníamos para contratar a detective privado para buscar a Bobby después de 2 semanas sin información. Se me acabó el dinero para continuar, aunque no teníamos deuda de tarjeta de crédito. Todavía había una deuda hipotecaria sobre la casa ya que no entraba dinero. Ya tenía 2 meses de retraso y no podía no alcanzarme en ese momento. Jim fue solo. Bendición, era el mejor amigo de Bobby y en los últimos años nos habíamos vuelto muy cercanos. Se aseguraba de que tuviera comida y artículos esenciales, pero no podía ayudar con las facturas crecientes, a diferencia de Bobby, que era inteligente y ambicioso. Jim era bastante vago y desmotivado. Tampoco era tan inteligente como Bobby. En resumen, Jim. Un complejo de mediocridad. El banco me desalojó. Elaine solo tenía un pequeño apartamento de una habitación, así que no podía quedarme allí sin un ingreso real. No podía permitirme mi propio apartamento, pero Jim alquiló un remolque de 2 habitaciones. Me mudé con él y finalmente él se hizo cargo de mí. ¿Por qué no intenté conseguir trabajo que contratara a una mujer embarazada que pronto se tomaría la licencia de maternidad? Déjame anticiparme a tus preguntas. Sí, me mudé al dormitorio de Jim. Era una casa móvil con 2 dormitorios, así que necesitábamos uno para el bebé. Era el sofá o la cama de Jim y además Jim me cuidaba. No era amor verdadero no para yo, pero al menos fue agradable. No fue tan bueno como con Bobby, pero tampoco fue tan malo. Eventualmente nació Mayeri. Recorrimos todas las tiendas de segunda mano y ventas de garaje de la zona comprando todo lo que necesitábamos para el bebé. Diré algo bueno, Jim adoraba la Mayeri. Al final tuve un trabajo porque las facturas se estaban acumulando y Jim perdió su trabajo nuevamente, ya que yo no había trabajado en varios años. Mis opciones eran limitadas. Finalmente logré conseguir un trabajo como vendedor en los grandes almacenes locales. Durante los siguientes 5 años continué tratando de encontrar a Bobby. No podía pagar un detective privado, pero usé poco que sabía sobre computadoras para encontrar su nombre y cualquier otra información disponible. Seguí presionando a la policía sobre su caso y revisé todos los cuerpos de enanemes que aparecieron. Al final no encontré nada. Me quedé sin opciones. Me obligué a aceptar el hecho de que él estaba en algún lugar muerto y nunca lo encontraría. Jim me presionó para seguir adelante con mi vida. Solicité el divorcio por abandono 6 meses después. Jim y yo nos casamos 6 meses después de que Kate naciera. Durante los siguientes 2 años todo cayó en una especie de rutina. Yo fui a trabajar cuando Jim tenía un trabajo, poníamos a los niños en la guardería hasta de nosotros salió del trabajo para recogerlos. Cuando Jim terminaba el trabajo, él los cuidaría hasta que yo volviera a casa. Jim comenzó a beber más cuando Kate tenía 2 años.
Se hizo evidente que realmente no lo amaba y él nunca lo encontraría. Más difícil de encontrar y luego mantener un trabajo cuando Kate tenía 5 años. Por primera vez que me estaba engañando. Lo ignoré. Ignoré el segundo asunto también y luego ignoré a todos los demás. En gran medida nos convertimos más en compañeros de cuarto que en marido y mujer. Gané. No digo amigos con beneficios porque en ese momento ni siquiera éramos amigos, ocasionalmente hacíamos el amor pero era solo para aliviar el estrés con el tiempo. Realmente comencé a despreciarlo. Mirando hacia atrás, estoy casi seguro de que inconscientemente lo culpé por todo. Mis problemas nunca tuvimos mucho dinero y siempre parecíamos estar luchando por sobrevivir. Hice lo mejor que pude, pero era muy infeliz. Sin embargo, hice todo lo posible para criar bien a mis hijos. Que los K estaban bien, pero no pude evitar comparar mi nueva vida a la que tuve con Bobby, así que aquí estamos por fin. La bebida y el estilo de vida de Jim finalmente lo alcanzaron. Estaba en bastante mal estado cuando su corazón decidió que ya había tenido suficiente y se rindió. Elaine finalmente se casó. Un hombre decente hace unos años. Hace años compraron una bonita casa para criar a sus 2 hijas. Marjorie terminó la universidad y ascendió en la escala corporativa. Kate decidió unirse a la Marina. Después de la secundaria y las cosas le iban bien, acabamos de regresar a la casa de mi hermana después del funeral. No. Ganas de volver a la vieja casa móvil. Además, después de lo que pasó en el cementerio era bastante obvio que no podía soportar estar solo. ¿Qué pasó? ¿A quién le estás gritando? Elaine preguntó sentándome en el sofá. Bobby, mi Bobby estaba ahí. Bobby está muerto. Murió hace 30 años. No, estuvo en la funeraria y luego. Vez en el cementerio. Escucha, ella ha sido un día largo y tenso. Fue solo tu imaginación perder a un marido después de 25 años. Tu mente te está jugando una mala pasada conjurando imágenes del pasado. Solo quieres creer que Bobby está allí y volveremos por ti. No, él estaba allí, todavía está vivo. Me sonrió como supiera algo que yo no sabía. ¿Quién es él y por qué es así? Importante. Marjorie preguntó. Él es tu padre querido. Él fue mi primer marido y el amor de mi vida. Pero tú siempre pensé cómo puede ser esto. Ella tartamudeó. Bueno, ¿dónde ha estado todo este tiempo? Kate preguntó. No sé, simplemente nunca vino. Día en casa. Todos pensamos que estaba muerto. Me tomó una semana poder obligarme a regresar a la casa móvil. Sabía que Bobby estaba en algún lugar ahí fuera. Todos los demás pensaron que solo estaba imaginando cosas que nadie podía explicar. El hombre en la parte trasera de la casa. Funeraria, pero no creían que fuera Bobby. Sabía de otra manera. La vida volvió a una especie de normalidad, lo más normal posible. De todos modos, algunos amigos ocasionalmente me presionaron para que parara después del trabajo y tomara un par de copas. Era bastante atractivo para mi edad y de vez en cuando alguien me coqueteaba, pero siempre los rechazaba. No tenía a nadie. Fue un año después, una noche llegué a casa del trabajo, abrí la puerta y entré. Casi me caigo cuando de repente me detuve allí, en el sofá, estaba sentado Bobby. Bobby. Murmuré yo. Ellie, tú, estás aquí, eso es, ¿dónde has estado y por qué desapareciste? ¿Sabes por qué no? No lo sé. Simplemente nunca regresaste de tu viaje. Desapareciste. Pensé que estabas muerta. Estaba muerta. Seguro que mí. El corazón latía y yo respiraba, pero todo lo demás estaba muerto. No entiendo, Ellie, ¿recuerdas la última vez que volví a casa de un viaje de negocios? Por supuesto, lo recuerdo. Siempre recuerdo cuando regresabas de un viaje. Hacíamos el amor. Noche y día siguiente te quedarías en casa para recuperarte. No, Ellie, la última vez que vine a casa fue mi último viaje. No volviste a casa. Esperé toda la noche, pero no volviste a casa. Era jueves por la noche y había preparado una cena especial para compartir noticias maravillosas contigo, pero nunca volviste a casa. Pero yo sí. A casa. Ellie, te pregunté si te acordabas, pero no recuerdas cómo llegué a casa porque llegué a casa un miércoles, no un jueves, ¿verdad? Recuerdo que me contó lo que pasó después de que regresó a casa y me encontró en la cama con Jim. Describió el dolor que sintió debido a nuestra traición. Me contó cómo
Espíritu murió en ese mismo momento y cómo se alejó. Habló sobre los 2 años que pasó. Pasó en las calles antes de despertar de su dolor y seguir adelante. Me contó cómo se sentía como si hubiera perdido todo lo que amaba, especialmente cuando me escuchó decirle a Jim que él era el verdadero padre de nuestra hija. Que comenzó a esconderse su nombre y tomó el apellido de soltera de su madre mientras se creaba una nueva vida, cambió de trabajo y se mudó constantemente de un lugar a otro. Siguió mi vida por curiosidad, sabía sobre el divorcio por un anuncio público en el periódico hace unos años más. Tarde conoció a otra. Y finalmente se casó, tuvieron 3 hijos que ya casi eran mayores en ese momento. La culpa me abrumaba y no podía decirle lo crucial que necesitaba. Simplemente no podía infligir más dolor. Sobre él cuando se fue simplemente me aislé del remordimiento y la pena. Fue 2 días después cuando mi hermana me encontró en un estado. En mi sofá. No me había movido desde que Bobby se fue esa noche. No podía obligarme a actuar. Estaba severamente deshidratada y no había comido nada. No pudo lograr que respondiera. Me quedé sentada mirando al vacío. Finalmente llamó a Mallory para que la ayudara a subirme a un auto y llevarme a su casa. Mi ropa desaliñada, así que Mallory agarró me hice un par de cambios y siguieron juntas a Elaine a casa, me lavaron y vistieron con ropa interior y la ropa deportiva que había traído la Mallory. Luego me sentaron en el sofá, lograron verter un poco de agua en mi boca para que bebiera. La única reacción que tuve. Un lágrima aleatoria corriendo por mi mejilla. Me senté allí durante varias horas antes de que finalmente comenzara a correrme. También ella le preguntó a Dios qué te pasó. Fue Bobby, vino a verme, ¿quieres decir en un sueño? No, él estaba en mi casa cuando llegué a casa. Bobby está muerto, tienes que aceptar que está muerto, al menos no es voluble. Él sabía que me atrapó y nunca supe qué quieres decir con que te atrapó. Mamá Mallory preguntó, volvió a casa y nunca lo volví a ver. Sé que no entiendo, esperaste toda la noche y nunca lo viste regresar a casa. No, no esa noche, él llegó. Casa la noche anterior, llegó a casa un día antes y no lo vi. ¿De qué estás hablando? Tuve una aventura con Jim. Bobby llegó a casa un día antes y vio a Jim durmiendo conmigo en nuestra cama, ni siquiera nos dimos cuenta. Me escuchó decirle a Jim que él era el verdadero padre de Mallory. Bobby se fue silenciosamente y desapareció. Estuvo vivo todo este tiempo, simplemente se fue. Yo entonces, ¿dónde estuvo él todo este tiempo? Espera un momento, así que si tuviste una aventura con Jim en ese entonces, ¿por qué me dijiste que Bobby era mi padre? Siempre les dijiste a todos que Jim era mi padre biológico de Ical. Porque era más fácil. Jim nos estaba ayudando y eso lo hizo feliz de cualquier manera. Las posibilidades eran 50/50. No le dije a nadie que hace unos años me hice una prueba de ADN y confirmó que eres la hija de Bobby, Mallory. Estaba saliendo de la tumba después de la muerte de mi madre. La mamá. Funeral nunca volvió a ser la misma después de que Bobby habló con ella esa noche, hasta donde yo sabía, nunca volvió a saber de él. Traté de encontrarlo y hablar varias veces, pero en vano. Mamá nunca salió con nadie. Tenía propuestas, pero las rechazó todas. Ella dejó de vivir y simplemente existió, incluso estar cerca de nietos apenas la sacó de la tristeza. La escuché murmurar una vez que deseaba compartir este tiempo con su esposo. Sabía que no estaba hablando de Jim. Estaba regresando al auto con mi esposo y mis 3. Cuando lo vi, era mayor de lo que recordaba, pero eso era de esperar y le dije a mi esposo que en un momento me di vuelta y caminé hacia él. ¿Eres tú, Bobby? Sí, él respondió. ¿Por qué estás aquí? No es obvio, ella era mi otra mitad. Siempre la amé y siempre la amaré. Entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Amas a tu marido? Por supuesto, imagina que un día llegas a casa y lo encuentras en cama con tu mejor amigo. Luego imagina que ella le dice que está embarazada de su hijo. ¿Qué harías? No tenía respuesta para eso. Ellos eran las 2 personas en este mundo con las que podía contar para todo. Destruyeron todo en lo que creía.
Tenía que irme antes de destruirme a mí mismo y a ellos también. Final pasé por eso, pero tomó. Hace un par de años tengo una vida diferente, tengo esposa y 3 hijos adultos. Tuve que venir a presentar mis respetos a la mujer que una vez significó más para mí que la vida misma. Lamento tu pérdida y aunque no lo he dicho antes también lamento la pérdida de padre hace unos años. Con estas palabras se giró para irse. Extendí la mano para detenerlo cuando se giró. Dije que mamá mintió, mi padre no murió y me gustaría tener la oportunidad de conocerlo. Una sonrisa un poco triste apareció en su rostro, tomó mi mano y suavemente la quitó de su hombro. Para ser padre sé mucho más, te ves como una dama maravillosa. Tus padres obviamente te criaron, ¿verdad? Es mejor no molestar a un perro dormido ahora que mi Ellie se ha ido. Tal vez finalmente pueda encontrar la paz. Adiós Mayeri, que usted y su esposo tengan una vida larga y feliz juntos. Con estas palabras él se fue. Nunca lo a ver. Varios años después me enteré de su muerte. Asistí al funeral, escuché mientras su esposa, su hijo, sus 2 hijas y algunos amigos hablaban de lo maravillosa persona que era. También hablaban de los episodios de profundo dolor que atravesó. Nunca habló de las razones de su dolor, pero volvía en sí después de un par días. Uno mencionó su vida antes de venir a esta ciudad y nadie parece saber nada sobre su pasado. Me quedé en el asiento trasero para no entrometerme. Era tarde en la noche. El funeral ya había concluido y los trabajadores ya estaban llenando su tumba. Me senté en un pequeño banco cerca de su tumba llorando. Las pérdidas causadas por la tontería de 2 personas hace mucho tiempo. Si mi madre y el mejor amigo de mi padre no hubieran tenido una aventura. ¿Estás bien? Una voz femenina detrás de mí habló. Dándome la vuelta vi que era la hija de Bobby. Será, respondí, te vi en el funeral de papá pero no te reconozco. ¿Lo conociste? Honestamente apenas lo conocía. En realidad hablé con él solo una vez en mi vida. Pedí la oportunidad de conocerlo mejor pero él rechacé. Si hablaste con él solo una vez, ¿por qué viniste a su funeral? ¿Recuerdas sus ataques de tristeza? Fueron causados al menos en parte por mí. Verás, hablé con él en funeral de mi madre. Estaba casado con mi madre, pero pensé que yo no era su hija. Vine al funeral para presentar mis respetos a mi padre biológico. 2 personas sucumbieron a sus deseos. El dolor que causaron se convirtió en décadas de dolor para ellos y para los demás. Mi madre y mi padre pasaron décadas lamentando. Padre.